Buenas tardes. En este vídeo os quería hablar sobre ciertas cuestiones técnicas relacionadas con la biomasa. Es la utilización de residuos orgánicos para producir energía. Normalmente la energía que se produce es una energía térmica y ya se aprovecha de diferentes formas. Una central de biomasa lo que hace es utiliza esa energía térmica para generar electricidad con un ciclo agua-vapor, una turbina, etc. El presupuesto de una central de estas sería algo que ronda en torno a los 37,5 millones de euros. De la parte de este presupuesto, 10 millones van directamente a todo lo que engloba la caldera. Luego, unos 7,5 millones irían para el ciclo agua-vapor sin contar la turbina, porque ya el grupo turbina-generador son otros 6 millones más. Luego hay diferentes partidas de gastos que incluyen pues sistemas auxiliares, refrigeración, etc. Y luego lo que es el montaje serían otros 5, en torno a 5 millones, 5 o 6 millones más. Y entonces, estas cuatro partidas principales que he comentado, pues suman ya casi 30 millones. Entonces, bueno, los restantes serían entre todo lo demás que forma parte de la obra. Estaríamos en un proyecto que ronda los 37, 38 millones. Pero claro, esto sería si lo haces tú y lo normal es que se lo encargues el proyecto a alguien. Entonces sería un EPC, que se llama un proyecto llave en mano, ¿no? Un proyecto que te viene ya todo preparado, te viene ya la planta montada y eso sí, el precio se encarece un poco y ya estaríamos hablando de un precio que ronda los 50 millones de euros, 45, por ahí andaría. Entonces para una planta de 20 megavatios estamos hablando de un precio de 2,5 euros el vatio instalado. Un tipo de biomasa con un poder calorífico superior de 18.000 kilojulios partido kilogramo. Quemamos un kilogramo de este orujillo y nos va a producir 18.000 kilojulios de energía si fuese, digamos, perfecto. Este tipo de biomasa suele contener una cierta humedad. Al quemarla, una parte de la energía es energía térmica que podemos aprovechar. Otra parte va destinada a que esa humedad contenida en la biomasa se evapore. Para una biomasa que suele venir con un 30% de humedad, lo que vamos a tener es digamos, el calor necesario, la energía que absorbe para evaporar ese porcentaje de humedad, pues va a ser 2.450 kilojulios partido kilogramo. Teniendo en cuenta que solamente un 70% de la masa que tengamos de biomasa va a ser la que nos dé ese poder calorífico superior. De los 18.000, pues vamos a pasar a que nos está aportando unos 12.600. Como tenemos que evaporar esa humedad, nos va a quitar en torno a unos 700. Y luego hay una parte no menos significativa, que es la biomasa en sí contiene pues diferentes elementos químicos, carbono, hidrógeno, etc. Y en concreto, al producirse la reacción química, el hidrógeno va a combinarse con el aire y va a convertirse en agua. Entonces, ese agua que se produce, otra vez hay que evaporarla. En total de la biomasa que tenemos, que no es agua, que sería ya un 70%, hay un 6% que, digamos, un 6% de ese peso es hidrógeno. Por cada 2 moléculas de hidrógeno vamos a poder formar una de agua. El peso del hidrógeno sería 1, el peso atómico, y el del agua sería 18, con lo cual por cada gramo de hidrógeno pues produciríamos unos 9 gramos de agua. Esos habría que evaporarlos también, con lo cual estamos sumando otros 926 kilojulios por kilogramo que se van a evaporar agua. Al final nos van a quedar unos 10.900, en torno a 11.000 kilojulios por kilogramo de poder calorífico inferior, que este es el poder calorífico que realmente nos va a dar la biomasa que tenemos. Ahora, supongamos que tenemos una planta de 20 megavatios, ¿vale? En esta planta, si vamos a producir un 80% del tiempo a lo largo del año, en el año tenemos unas 8.760 horas de producción, entonces el 80% de eso multiplicado por la potencia nos va a dar que producimos en torno a unos 140.000 megavatios hora en el año. Esto sería generación eléctrica. Nuestra planta tiene un rendimiento térmico
no toda la energía térmica que le introduzcamos a la planta se va a convertir en electricidad. El rendimiento suele rondar el 25%. Visto a la inversa, eso quiere decir que si hemos generado 140.000 megavatios hora, para producir eso vamos a necesitar eso dividido entre el 25%. Entonces, cambiando las unidades, pues llegamos a una cifra que ronda los 2 billones de kilojulios al año. 2 billones de kilojulios térmicos. Teníamos los 2 billones de kilojulios al año. Entonces, eso dividido entre el poder calorífico inferior del orujillo nos va a dar unos 185.000 toneladas de orujillo al año. Son aproximadamente unas 26-27 toneladas de orujillo cada hora. Un camión para transportar biomasa normalmente tiene una capacidad de unas 15 toneladas. Eso quiere decir que para una planta de 20 megavatios nos están llegando casi 2 camiones a la hora con sus 15 toneladas de biomasa para que podamos mantener la producción en continuo. ¿Se puede construir una planta de 200 megavatios de biomasa? Mi respuesta es no. Si estamos hablando de 1,75 camiones la hora, para una planta de 200 megavatios estarían llegando 17 camiones, 18 camiones de biomasa cada hora. Eso es muy difícil de gestionar porque hay que almacenarla, hay que transportarla a la caldera, hay que descargar los camiones y yo creo que ahí constructivamente es imposible. Ahora os voy a comentar brevemente algunos problemas que nos encontramos en las centrales de generación de biomasa. Principalmente van a ser en la caldera, pero bueno, al final tenemos 3 elementos en las centrales que son el almacenamiento, el transporte de la biomasa hacia la caldera y la caldera. Luego todo lo demás son cosas que ya están muy maduras, son tecnologías que se usan en todas las centrales térmicas del mundo de carbón, de nuclear, de cualquier otro tipo, con lo cual ahí no suele haber problemas. ¿Qué problemas tenemos en la caldera? Bueno, principalmente el sobrecalentamiento de ciertas partes, los haces tubulares, pues se pueden quemar por altas temperaturas. Pero luego también tenemos problemas químicos. Entre los elementos químicos que forman parte de la biomasa, fósforo, nitrógeno y los más críticos de todos son el potasio y el cloro. El cloro, el problema que suele producir es pues una corrosión de las paredes de la caldera, que la desgasta. Y el potasio, el problema principal es que se va acumulando, se deposita en las paredes de la caldera o en los haces tubulares, se crea una especie de mezcla, un material sólido, pero que funde en torno a los 700 grados. Al irse depositando, se puede llegar a juntar una gran masa a cierta altura. Las calderas son grandes y pueden tener más de 20 metros de altura. Entonces, pues una gran cantidad de potasio que se vaya solidificando y que en un momento dado, al licuarse, caiga hacia la parrilla, puede causar graves daños en la caldera. También es verdad que se podría atascar la cinta que transporta la biomasa, pero en principio los mayores problemas que va a tener las centrales de biomasa son en la caldera. Para terminar os quería hablar de los costes de explotación, que eso incluye pues, lo que sería el coste del combustible y la operación y mantenimiento. Entonces en operación y mantenimiento pues tenemos que la planta va a ser operada por unas 16-17 personas y aparte de los sueldos de las personas tendríamos que incluir los costes de repuestos o alguna subcontrata que haya que hacer y bueno, esto pues podríamos estimarlo en torno a 2,3 millones de euros al año. Esto si lo traducimos en la producción, que pues, suponiendo un 80% de disponibilidad y bueno, unas condiciones normales de una central de biomasa de 20 megavatios, lo que tenemos es que va a suponer entre unos 17-20 euros por megavatio hora producido. Y luego el coste del combustible, que el coste del combustible, pues, digamos, teniendo en cuenta ya el PCI, nos va a salir a unos 15 euros el megavatio hora producido. Entonces, esto sumado pues está entre los 35, un poquito menos quizás. Y bueno, básicamente este sería el coste de explotación de la central de biomasa. Con esto es todo. Sí, para concluir, simplemente decir que por el coste de la electricidad, el precio a la que se puede vender en el mercado español y en otros mercados de Sudamérica, por este precio sí que sale rentable producir energía eléctrica mediante biomasa. No es la tecnología más barata del mercado, pero sigue siendo rentable. Esto sería todo, muchas gracias.